Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy, día jueves, en donde continuamos hablando acerca de técnicas en la conducción. Estoy un poquito chascón, pero ya ahí estoy mejor. Ya, entonces, hablando acerca de técnicas de conducción, recordemos que ayer dedicamos la clase a hablar sobre el adelantamiento. El adelantamiento, recordemos que es una maniobra peligrosa, pero necesaria. Ya, importante adelantar solo cuando no viene absolutamente nadie de frente. Y otra cosa importante, que no la digo todas las clases, pero debería, es que recuerden que cuando uno quiere aprender algo, la mejor forma es hacerlo de forma práctica, ¿ya? Sobre todo si estamos hablando de técnicas de conducción, yo les digo que es importante aprender la teoría, pero también es muy importante si en algún momento pueden tomar alguna clase práctica, eso es muy buenísimo para ustedes. Si no saben andar en moto, obvio que es muy bueno, y si ya saben andar en moto, para perfeccionar y mejorar sus técnicas también es muy bueno. Recuerden que se hacen track days, ¿cierto? Se hacen cursos de off-road, etcétera. Ya cualquier clase que puedan tomar en su moto va a hacer que ustedes puedan controlarla mejor y entender mejor cómo y cuánto se tiene que frenar, cómo y cuánto se puede doblar, cómo y cuánto se puede acelerar. Ya lo que se aprende en una clase práctica no lo podemos replicar en una clase teórica. Por eso siempre les digo que si ustedes pueden tomar algún tipo de instrucción, háganlo y tómenlo como no como un gasto, sino más bien como una inversión. ¿Ya, queridos amigos? Vamos a ver quién está conectado el día de hoy. Amigos y amigas, por supuesto. Alejandra, Licona, Iriarte y Beritza. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, qué alegría verlas de nuevo conectadas. Ya recuerden también que si en algo me equivoco, ¿cierto? O algo encuentran que no estuvo tan bien explicado, también me lo pueden decir, no hay ningún problema. Ya siempre se reciben críticas constructivas. Ya tratamos de hacer lo mejor posible, pero ustedes saben que nadie es perfecto. Bien también, Alejandra, muchas gracias por preguntar. Súper bien. Estaba con mi hijo en la piscina, por eso estoy medio chascón, pero así que gracias a eso también tengo cero calor, estoy pero súper bacán para hacer la clase del día de hoy. ¿Ya? Esa es una de las ventajas que hay cuando uno hace clases online, que puede estar haciendo clases desde su casa, en cualquier parte. Ya, así que contento por ese lado y también contento de estar con ustedes conectados, ¿cierto? Para que hagamos esta clase realidad. Saludos para ti también, Beritza, ya, qué bueno que saben ahí cómo comunicarse conmigo, ¿ya? Entonces, empezamos, amigas, ¿ya? Recuerden también a las amigas que están conectadas y a todos los que van a estar viendo la grabación, recuerden que tienen que hacer muchos test, hagan test, hagan test, hagan test, muchos, muchos test, ¿ya? Perdón. Ya, vamos a empezar por el inicio. Hace varias clases que no tocamos este tema desde el inicio. Dice, comodidad. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? Después habla de los pies. Dice, los pies en particular deben tener movilidad
para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio que está en el pie izquierdo o la palanca o pedal de freno que está en el pie derecho. Además deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos, ¿cierto? Para cambiar de posición en el asiento. Voy a saltarme en la parte del medio y me voy a ir a la parte donde dice manos, ¿ya? Dice que el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar las manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. En el fondo, lo que quiere decir esta parte, 3.1, postura al manejar una motocicleta, para empezar, es que las distintas motos proponen distintas posturas, ¿ya? En algunos vamos más echados sobre la moto, más acostados sobre la moto, en algunos vamos más erguidos, ¿cierto? Más derechos, en otros vamos con los brazos extendidos hacia arriba, así como las chopper, ¿cierto? Otros con los brazos más abiertos, etcétera. Hay distintas posturas. Lo importante es que la postura que tú adoptes según tu estilo se acomode un poco también a tu cuerpo y que esa postura para ti sea relativamente cómoda, ¿ya? Hay ciertas motos que literalmente no son cómodas, ¿ya? Son motos que demandan harto estado físico. De hecho, la primera moto que yo tuve fue una Yamaha R15, ¿ya? Y hace poco tiempo atrás salió la versión 4 y tenía la versión 2, ¿ya? Salió la versión 4 y yo la encontré tan bonita que quise comprármela de nuevo. Y dije, ya, va a ir a la pega, es una moto 150 que anda a 120 kilómetros por hora. Yo dije, para ir a la pega está súper bien esta moto. La fui a probar, ¿cierto? Y no les cuento el dolor de espalda que me dio de darme una vuelta solamente. ¿Qué pasó? Me di cuenta, le dije al vendedor al tiro, ¿sabéis qué? Me di cuenta que esta moto a esta altura de mi vida no es para mí, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenía que ir como muy encorvado, ¿cierto? Para poder llevar la moto. Y llegué, de hecho, con dolor de espalda, ¿ya? Me estaba esperando mi señora ahí. Le digo, ¿sabéis qué? No puedo comprarme esta moto. Ya teníamos la plata, teníamos todo listo, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que al final no la compré y terminé comprando una moto unos años más viejita, ¿cierto? Yo esa moto la iba a comprar nueva, pero terminé comprando una moto unos años más viejita, pero que era mucho más grande de porte, ¿ya? Y que tenía una posición más cómoda en donde yo iba más erguido, etcétera, y terminé comprando esa, ¿ya? Entonces es importante ahí también ver qué moto vamos a comprar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los pies y de las manos en la moto, debemos entender que en una moto típica, ¿cierto? De las más comunes, o en la mayoría de las motos, también lo podríamos decir así, voy a tener mandos en las manos y mandos en los pies. Si yo tengo mandos en las manos y en los pies, lo que sucede es que necesito tener movilidad en mis extremidades. ¿Para qué? Para poder controlar la moto. Yo no puedo irme afirmando con las manos, porque mis manos tienen que poder moverse para poder acelerar, frenar, embragar. Mis pies deben poder moverse para poder frenar y pasar cambio, ¿ya? Entonces es muy importante que el peso y la sujeción mía con la moto se den entre mi trasero y mis rodillas, ¿ya? Ahí va a estar mi sujeción, queridos amigos. Por último, obviamente por último en este punto, dice altura. Ajuste la altura del pedal, que es lo que yo había dejado de leer, que les dije, voy a saltarme la altura. Ya, ahora vamos a leerlo. Dice, ajuste la altura del pedal
o la palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio, de forma que ambas se pueden accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar a menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. ¿Ya? El peso del cuerpo debe descansar casi completamente no, así ya lo había leído. ¿Ya? Desarrollemos ahora la parte donde dice altura. Las motos tienen muchas regulaciones. Por ejemplo, las mismas manillas que nosotros necesitamos accionar con las manos se pueden subir o se pueden bajar. Si las manillas se pueden subir o se pueden bajar, también los pedales se pueden subir o se pueden bajar. Se puede cambiar un poquito, variar un poquito algunos ángulos y se pueden poner algunas cositas un poco más adelante, un poco más atrás. Inclusive, puedo encontrar aditamentos, ¿cierto? O accesorios de aftermarket, que significa que son cosas que se compran, que no son, que no vienen nuevas con la moto, sino que se las puedo agregar, que permiten, por ejemplo, levantar un poquito el manubrio, ¿cierto? Permiten retrasar un poquito más los pedales, ¿ya? Pero lo que dice acá es que hay que tener ojo, ¿ya? De que no se me vaya, no irme mucho al chancho, como se dice, porque si bien es cierto, hay muchas regulaciones que puedo hacer en la moto y la moto viene hecha para que yo las haga, pero también si me excedo, puedo transformar eso en una situación peligrosa, como lo que dice en el cuadro azul. Dice que si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota o la punta del pie hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. ¿Ya? Imagínense que ustedes van a 100 kilómetros por hora y la punta de su pie le pega a algo que está detenido. ¿Ya? Es decir, que usted le pegó con su pie a algo a 100 kilómetros por hora. Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos, queridas amigas. Por favor, denme un minutito. Ya, estamos de vuelta y le doy la bienvenida al señor Giovanni, ¿ya? Bienvenido Giovanni, te comento, ¿cierto? Que tú puedes comunicarte conmigo a través de la sección de preguntas, ¿ya? En la sección de preguntas tú puedes escribir lo que necesites comunicar.
¿ya? Un saludo para todos también que van a estar viendo esta grabación, ¿cierto? De forma asincrónica. Ya, entonces, importante dice, si los apoyapiés estribos se encuentran muy atrás, usted puede tener un problema, ya lo habíamos hablado, puede ser peligroso. ¿Puedo modificar la moto de cierta forma? Sí, pero cuidando siempre que esa modificación, primero que todo, no sea ilegal y segundo, no comprometa la seguridad, que sea una modificación o una adaptación a mis características físicas. Una adaptación común es que las manillas, perdón, es que las manillas, ¿cierto? Yo tomo acá el manubrio, ahí, vean, ahí tomo el manubrio, pero estos dos dedos tienen que quedar sobre la manilla de freno y en el otro lado sobre la manilla de embrague, ¿ya? ¿Para qué? Para que en caso de necesitar frenar lo más rápido posible, yo ya tengo mis dedos sobre la manilla, por lo tanto lo único que tengo que hacer es jalar, ¿ya? Inclusive puedo poner los dedos sobre la manilla y precargar, ¿ya? Obviamente sin llegar a hacer fuerza, pero acortando el juego muerto que tiene la manilla. De esta forma, lo que voy a conseguir de forma instantánea e inmediata es disminuir mi tiempo de reacción. Porque si yo voy aquí y hago esto y freno, eso es un eh, eso es un tiempo que estoy perdiendo y son metros que estoy avanzando sin frenar. En cambio, si yo voy aquí y tac, freno el tiro, estoy disminuyendo mi tiempo de frenado y mi tiempo de reacción o mi tiempo total de parada, ¿ya? Y es muy importante hacer esa modificación. Muchos motociclistas principiantes no manejan de esa forma, ¿cierto? Y obviamente tenemos muchas más probabilidades de no poder librar una situación de peligro cuando vamos así, queridos amigos, ¿ya? Entonces, sigo. Marchas. La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda. Importante, no lleve accionado más del tiempo necesario, ya que reduce el control de su motocicleta. No lleve accionado el embrague más del tiempo necesario. ¿Por qué? Porque reduce el control. Ya cuando yo aprieto el embrague, la rueda trasera queda suelta. Podríamos decir que se mueve libremente, pero cuando yo voy sin embrague, la rueda trasera va sincronizada con la caja y sincronizada con el motor, ¿ya? Lo que le da a la moto un mayor control. Es importante mencionar, ¿cierto?, que en las motos, al menos de configuraciones tradicionales, la primera siempre está para abajo, al final hasta abajo, y después de poner en primera, si yo subo un poquitito, voy a llegar al neutro, ¿ya? Y si subo un poco más, segunda, y después subo de nuevo tercera, y subo de nuevo cuarta, y así sucesivamente vamos subiendo hasta llegar a la sexta o quinta o cuarta, dependiendo de lo que la moto tenga. ¿Ya? En la actualidad, la mayoría de las motos tienen quinta o sexta, ¿ya? Inclusive motos pequeñas. Posición natural sobre la moto. La posición sobre la moto debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada.
Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar. ¿Ya? Súper importante el tema de eh, es súper importante el tema de la moto que vamos a usar, sobre todo cuando estamos aprendiendo. Cuando somos nuevos y estamos aprendiendo, estamos generando muchos patrones en nuestra cabeza. ¿Ya? ¿Qué es un patrón? Es una acción que realizamos sin la necesidad de pensar. Doblamos a la derecha, no estamos pensando en que para doblar a la derecha tengo que mover la mano hacia atrás, la mano derecha hacia atrás y la mano izquierda hacia adelante. ¿Ya? Eso es un patrón. Entonces, cuando yo estoy empezando a andar en moto, no tengo todos los patrones en mi cabeza, sino que tengo que hacer un esfuerzo para poder coordinar mis movimientos. Y es por eso que al principio, ¿cierto? Las motos se nos van un poquito para el lado, etcétera. En ese sentido, es mucho más probable que tenga dificultades en una moto cuando estoy empezando a andar, cuando estoy aprendiendo a andar en moto. Entonces, cuando estoy aprendiendo a andar en moto, lo ideal, bueno, lo ideal la verdad yo diría que siempre, es que yo en la moto que maneje pueda poner los dos pies, pueda poner los dos pies en el piso, ¿ya? Pero es increíblemente importante que esto se cumpla cuando yo estoy aprendiendo. Porque si yo no alcanzo a poner los pies en el piso, entonces en muchas situaciones podría terminar cayéndome de la moto o cayendo al suelo y que inclusive la moto termine cayendo encima mío. ¿Ya? Entonces, importante que yo pueda afirmar la moto con ambos pies. Los codos no pueden ir así, ¿ya? Porque así no puedo absorber un impacto con el codo, que el codo está, podríamos decir que está como trabado, ¿ya? Totalmente estirado. En vez de ir así, yo tengo que ir así. De esa forma, si necesito absorber un poquito de movimiento de la moto, puedo hacer esto fácilmente, ¿ya? Después habla de la estabilidad de la motocicleta. Dice que la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Y luego habla de la estabilidad, ¿ya? Entonces ahora yo les quiero preguntar a ustedes tres, ¿cierto? ¿Están los tres todavía, no? No, hay dos nomás. Beritza y Giovanni que están conectados en este momento, ¿cierto? Les quiero consultar qué entienden ustedes por el término de estabilidad, ¿ya? Para que me lo respondan a través de los mensajes, ¿cierto? De pregunta y respuesta. Y yo les voy a dar 3 minutitos para que ustedes me puedan escribir qué significa para ustedes estabilidad. ¿Ya? Me voy a quedar callado unos minutos para que ustedes puedan escribir
Ya, vamos a ver qué nos respondieron acerca de qué es estabilidad para ustedes. Mantener el equilibrio, ¿ya? Muy buena respuesta, Beritza, ¿ya? Y mantener el equilibrio, en el fondo, si lo pasamos a palabras más fáciles todavía, es no caerme, ¿ya? Si yo mantengo el equilibrio, significa que no me voy a caer. La estabilidad en la conducción de la moto se define como la capacidad que tiene la moto, se define como la capacidad que tiene la moto para seguir el recorrido deseado o la trayectoria deseada por el conductor, tanto en rectas como en curvas, ¿ya? Obviamente en línea recta es fácil ser estable, pero en curvas es más difícil ser estable. ¿Qué es lo que afecta la estabilidad? Para empezar, un vehículo que describe o que recorre una curva más cerrada, le cuesta más mantener la estabilidad. Si el vehículo va más rápido, también le cuesta más mantener su estabilidad, ¿ya? Entonces tenemos dos cosas y por último, la tercera es la masa del vehículo. Entonces, entre más pronunciada sea la curva, entre más rápido vaya y entre más peso lleve, va a ser más complejo mantener la trayectoria deseada. Ya la moto va a tender más a arrancarse, por decirlo así. ¿Ya? Y obviamente que el diseño de la moto, el diseño de los neumáticos, etcétera, todo contribuye a que la estabilidad sea mejor si es que tenemos un buen diseño, unos buenos neumáticos, por ejemplo, o peor en caso contrario. Ya todo, por la palabra correcta, es todo influye en la estabilidad. Todo lo que hemos hablado hasta ahora influye en la estabilidad de la motocicleta. ¿Ya? La mirada. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Después dice, la moto va hacia donde mira el piloto. Pero lo vamos a dejar ahí en stand-by y vamos a analizar el punto anterior. Dice, mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar. Es decir, no puedo mirar cualquier cosa o lo que yo quiera. Debo mirar para mejorar mi seguridad. Debo mirar para manejar mejor. Debo saber lo que debo mirar. Hay cosas que afectan más y cosas que afectan menos en el rendimiento, ¿cierto? En el, ¿cómo se llama esto? En las posibilidades de que algo pueda salir mal, ¿ya? Entonces, mira a lo lejos, porque si tú miras muy cerca, si tú miras en un rango muy cercano a la moto, aunque tú veas que va a pasar algo,
lo más probable es que no vas a tener tiempo para evitarlo, no vas a tener tiempo para mejorar, no vas a tener tiempo para tratar de que eso no suceda, ¿ya? En cambio, si tú miras a lo lejos y ves a lo lejos que algo está pasando, vas a tener muchas oportunidades de poder evitar, perdónenme, vas a tener muchas posibilidades de poder evitar la colisión, ¿cierto? O hacer algo, poder frenar, poder desviarte, etcétera. Ya estoy, oye, llevo más de un mes resfriado y todavía tengo, se me tapa mucho la nariz. Ya, por eso que de repente también se me corta un poquito como el aire, por si acaso. Ya, queridos amigos, amigas. Ya, entonces, mira siempre antes de cada maniobra. Tienes que estar seguro de que el espacio que tú necesitas para realizar la maniobra va a estar disponible. Luego dice que la moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto, esto es muy importante, ¿ya? Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto, y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia, ¿ya? Tiene una trascendencia enorme en la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. Súper importante. ¿Por qué es importante? Porque para poder evitar necesito, ¿cierto? Tiempo y necesito tener la cabeza fría. Aquí les voy a contar una pequeña historia. Cuando yo era joven, muy joven, 15 años, entre los 10 y los 15 años yo creo, yo anduve mucho, mucho, mucho en bicicleta, ¿ya? No tenía muchos amigos, así que andaba mucho en bicicleta y yo vivía en el bosque San Bernardo, ese sector. Vivía en Los Morros con lo Blanco, para que más o menos si es que alguien ubica por ahí. Y de ahí, en bicicleta, quedaba como media hora el Cerro Chena. Estoy contando la versión larga, ¿ya? Yo me daba cuenta, en el Cerro Chena siempre se andaba mucho en bicicleta. Yo me daba cuenta que los ciclistas, ¿cierto? Pasaban por caminos muy estrechos y nunca se caían, nunca como que erraban por donde tenían que pasar, siempre pasaban exactamente las ruedas por donde tenían que pasar. Y por ahí, viendo documentales, hablando con gente, ¿cierto? Decían que eso era porque el ciclista nunca tenía que mirar hacia lo malo. Es decir, si hay un obstáculo o si hay un hoyo, ¿cierto? El ciclista no tiene que mirar ni al hoyo ni al obstáculo, sino que tiene que mirar y concentrarse en el camino por donde él tiene que pasar. Y lo demás lo hace el cuerpo solo, ¿ya? No me pregunten cómo, pero es la forma que tengo de explicarlo. Entonces, llevándolo al tema de la moto, ¿cierto? Y el tránsito, muchas veces podemos estar en situaciones límite en nuestra moto, en el tránsito, ¿ya? Situaciones límite. En esas situaciones límites hay que estar preparados y mantenernos serenos, aunque sea difícil. ¿Por qué? Porque es probable que muchas de las veces en las cuales vamos a tener un accidente, podamos hacer algo para evitar ese accidente. ¿A qué me refiero con esto?
Pongámoslo un poco más en contexto. Si yo voy en la moto y se me atraviesa una persona, pongámosle que la calle tiene 3 metros de ancho y la persona, en este caso ya para nosotros es un obstáculo, solamente tiene unos 70 centímetros de ancho. ¿Qué quiere decir? Que me quedan 2 metros 30 de posibilidades para no atropellarla. Por lo tanto, mi atención y mi vista no debe estar en el objeto, en la persona o en el peatón o en esos 70 centímetros. Mi vista, mis intenciones, ¿cierto? Y mi pensamiento debe estar en el espacio en donde yo podría pasar y evitar la colisión o en este caso evitar el atropello. Por eso es importante mantenerse tranquilos. Se me atravesó una persona, ok. Muchas veces cuando se atraviesa una persona, la persona queda así parada en el tránsito. ¿Por qué? Porque obviamente se asusta. Entonces, o paso por delante de la persona o paso por atrás de la persona, por donde habrá más espacio. Y eso es lo que tengo que hacer. No quiere decir que esto lo pueda hacer en cualquier momento, que siempre me vaya a resultar y que todos los accidentes se pudieran evitar. No quiero que suene así, pero sí quiere decir que al menos debo intentar salvar una situación de riesgo, una situación peligrosa, una situación mala. Siempre debo tratar de salvar la situación hasta el último momento, de luchar con la situación hasta el último momento, queridos amigos. Estimados, quiero que me den unos pequeños minutos, ¿ya? Y vuelvo enseguida. Ya amigos, he vuelto. Muchas gracias por esperarme esos minutitos. Entonces, siempre buscar la escapatoria, ¿ya? Muchas veces va a haber un lugar donde llevar la moto que va a ser menos peligroso o que inclusive podría salvar por completo la situación. Recuerden que hay dos cosas que pueden pasar cuando estamos en una situación de riesgo, ¿ya? Una de ellas es terror, ¿ya? El terror te va a matar. Y la otra es el miedo. El miedo te va a mantener vivo. Es natural tener miedo. Hay que evitar tener terror, porque el terror te anula. El terror hace que tú no puedas pensar, reaccionar, ni realizar las gestiones necesarias para poder salvar esa situación. En cambio, el miedo agudiza tus sentidos, agiliza tu mente y puede hacer que tú puedas tener una o encontrar una solución que te sirva y que permita solucionar
ese problema, ¿ya? Después dice, en las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos al punto en que converge la línea de demarcación del pavimento, con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Importante, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere una mayor relevancia al enfrentar una curva, ¿ya? Muy importante, queridos amigos, ¿ya? Cuando yo era principiante en el mundo de la conducción, estoy hablando, cuando empecé yo manejaba auto, ya tenía un amigo, también compañero de estudios, ¿cierto? Que tenía un Yaris en esos años nuevecitos, año 2004. Imagínense el tiempo, ya, hace 20 años atrás. Año 2004, Yaris nuevo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que ese Yaris, eh, él me lo pasaba para que yo empezara a aprender. Ese fue el primer auto que yo empecé a manejar como seguido, ¿cierto? Cuando obtuve mi licencia. Y pasó que más de una vez me pasé un semáforo en rojo. Y él me decía, pero ¿cómo te pasé un semáforo en rojo? Y claro, ¿qué me pasaba a mí? Que yo me quedaba mirando la patente del auto que iba delante mío. ¿Por qué? Porque tenía terror de chocarlo. Entonces, lo que pasaba es que yo me acercaba al auto que iba adelante, no tanto tampoco, pero iba pendiente de lo que el auto iba haciendo solamente y no miraba nada más. Por lo tanto, si el auto se pasaba en rojo, yo también pasaba en rojo. O si el auto pasaba en amarillo, yo terminaba pasando en rojo. Por eso es importante mirar a lo lejos y no solo lo que está pasando inmediatamente adelante de nosotros. Mira a lo lejos para poder prever y tener una visión completa, ¿cierto?, de lo que está pasando alrededor tuyo. Una forma que yo tengo, no sé si será la mejor, no sé si será la más correcta, pero al menos a mí me funciona. Una forma que yo tengo para explicar el tema de mirar es que la mirada debe tener tres ingredientes. El primer ingrediente es que la mirada debe ser atenta. Eso quiere decir que debo reconocer que hay cosas más peligrosas y cosas menos peligrosas. Por ejemplo, un niño cruzando la calle es muy peligroso. Un adulto cruzando la calle es menos peligroso. Un adulto normal que quiere cruzar la calle es poco peligroso. Un adulto que va con una botella de alcohol, ¿cierto?, en estado aparente de ebriedad, es muy peligroso. ¿Por qué le digo esto? Porque hay que saber en qué poner atención. ¿Ya? Las cosas que revistan más peligro, obviamente les ponemos más atención. Entonces, primero que todo, la mirada debe ser atenta. Ver y fijarme en qué cosas pueden afectar más mi viaje. Además de ser atenta, debe ser relajada. Es decir, no puedo ir estresado, porque el ir estresado va a hacer que cuando tenga que responder bien, a lo mejor no lo voy a hacer porque mi mente va demasiado colapsada con miedos, preocupaciones, etc. Y lo segundo, o sea, lo tercero, perdón, es que la mirada debe ser lo más panorámica posible. ¿Qué significa eso? Que ojalá mi mirada debe tratar de apuntar a ser en 360 grados, ¿ya? ¿Cómo miro en 360 grados? Los humanos no miramos en 360 grados, no tenemos los ojos acá, ¿cierto? Los tenemos por el frente. Los humanos quizás no podemos mirar en 360 grados,
pero los humanos montados en una moto, quizás sí. Y si no, al menos nos vamos a acercar mucho a eso. ¿Por qué creen ustedes que yo estoy diciendo esto? Les doy un minuto para que me puedan decir por qué creen ustedes que yo dije lo que dije recién. Contesten a través de la sección de preguntas. No me respondió nadie ahora, ya nos estamos portando mal. Eh, ¿A qué me refiero con el humano y la moto juntos pueden ver o acercarse a ver en 360 grados? Porque yo puedo mirar hacia adelante y más o menos hasta por acá, ¿cierto? Pero cuando yo voy en la moto tengo los espejos y los espejos me permiten mirar hacia atrás. Por lo tanto, cuando yo voy mirando, ¿cierto? Tengo que ir a la vez chequeando mis espejos con la mayor regularidad posible. Si yo miro hacia adelante, miro hacia los lados y miro hacia atrás por los espejos, voy a enterarme de lo que está sucediendo tanto adelante, atrás y a los lados, ¿cierto? Voy a enterarme de lo que está pasando adelante, atrás y a los lados, queridos amigos, ¿ya? Entonces, importante, un defecto muy frecuente en el conductor nuevo es mirar justo por delante, eso está mal. Miren siempre a lo lejos. Miren siempre de la forma más panorámica posible. Pongan atención en lo que deben mirar. Vean si hay una salida de auto, una salida de camiones, un letrero que indica que hay una calle que emerge hacia la que vamos nosotros, ¿ya? Pongan mucha atención en todo lo que les rodea, ¿ya? Recuerden que a nosotros, los motociclistas, con que nos toquen, basta para que no volvamos ese día a casa, ¿ya? Entonces, si tenemos que evitar al máximo posible cualquier tipo de riesgo esperado o inesperado, ¿ya? Ya. Por último, en los minutitos que nos quedan, vamos a hablar acerca de los ABS. Los ABS son un sistema de freno, ¿ya? Que permite que podamos frenar con toda la potencia que queramos y que hace que aún así, frenando con toda la potencia que tengamos, las ruedas no se bloqueen. ¿Qué significa el bloqueo de las ruedas? Significa que la moto sigue avanzando, pero las ruedas no están girando. Como las ruedas no están girando, dejamos de tener dirección. Eso es lo peligroso del bloqueo de las ruedas. Si se bloquea la rueda trasera, no es tan peligroso, igual no es bueno, pero no es tan peligroso, como si se bloquea la rueda delantera. Normalmente cuando se bloquea la rueda delantera,
terminamos cayendo al piso de forma estrepitosa y pudiendo tener lesiones graves, ¿ya? Mi primera caída en moto, digamos más o menos importante, ¿ya? Fue por esta razón. Iba yo en la moto más o menos relajado, no iba tan rápido, pero como iba más o menos relajado, eh, un vehículo que frenó sorpresivamente, ¿cierto? Me pilló un poco desprevenido y yo entré en pánico, en terror y frené con toda la fuerza que tenía la rueda delantera. ¿Qué pasó? La moto se levantó un poquito de atrás y la rueda delantera hizo esto y me hizo caer obviamente de la moto y la moto se arrastró varios metros por el suelo con todos los daños que ustedes se imaginan que eso puede provocar, ¿ya? Entonces, la moto, ¿cierto? Sufrió daños. Yo arrastré la cabeza por el pavimento varios metros, ¿cierto? Fue, como les digo, mi primera caída más fuerte. No me pasó mucho, gracias a Dios. Me peleé un poco la rodilla, me golpeé un poco la rodilla, pero no fue mucho más que eso. Ya, la chaqueta se le hizo, una chaqueta de moto, se le hizo un tajito, ¿cierto? Se raspó también acá en el hombro, por eso es importante ir bien equipado, pero la verdad es que los daños no fueron tantos. Si yo hubiera tenido en ese momento una moto con ABS, eso no me pasa, punto, ¿ya? Hay gente que dice que el ABS igual a veces no frena y es verdad, ¿ya? En ciertas condiciones el ABS puede alargar la frenada más de lo que quisiéramos. Sin embargo, sumando y restando, tener ABS siempre representa mayor seguridad en nuestra moto en lugares urbanos, ¿ya? Si estamos hablando de ir a andar al cerro, ¿cierto? En un uso deportivo de la moto, ahí es probable que no necesite los ABS. Pero en una ciudad siempre va a ser muy bueno poder usar ABS, ¿ya? El ABS permite que las ruedas no se bloqueen. Y que la rueda se bloquee es malo porque me hace perder el control y dejar de tener dirección. Por eso, si usted puede comprar una moto con ABS, hágalo, ¿ya? Es 100% mejor, desde mi punto de vista, una moto con ABS que una moto sin ABS. Por último, los quiero invitar a que revisen este video que está acá, que es muy, muy decidor, ¿ya? En donde se enfrenta una moto con ABS con una moto sin ABS en iguales condiciones, después se cambian los pilotos y se compara cuál funciona mejor, ¿ya? Por eso tiene esas rueditas a los lados para que los pilotos no se caigan al bloquear las ruedas, ¿ya? Queridos amigos, eso ha sido la clase del día de hoy, amigos y amigas. Les mando un gran abrazo. Recuerden que yo soy Ricardo Cornejo. Esto es Práctica3.cl. Un saludo especial a mi amiga Beritza, que hizo el aguante toda la clase. Ya, les pido disculpas porque a veces pauso un poquito la clase un par de minutos, pero como les mencioné anteriormente, sigo estando muy resfriado, yo como un mes resfriado. Me he tomado los remedios, aunque no lo crean, pero sigo con este resfrío como medio de verano, medio alergia, no sé lo que será. Entonces a veces necesito parar un poquito para tomar un poquito de aire. ¿Ya? Les mando un abrazo, cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es Práctica3.cl. Nos vemos muy pronto. Espero verlos nuevamente conectados mañana. ¿Ya? Aquí llegó un mensajito nuevo de Beritza, me imagino. Gracias a ti, Beritza, que estés muy bien. Gracias, profe, me pone. ¿Ya? Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao.